Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Rafael Sancho y hoy vamos a ver cómo crear menús dinámicos en una plantilla WordPress. El último día ya empezamos a montar nuestra plantilla en WordPress totalmente personalizada y vimos lo que era la segmentación, crear el header PHP, el footer PHP y luego en el centro teníamos tanto el index.php como el page.php solo para páginas. Pero teníamos un problema y es que aún no podemos navegar entre ellas. ¿Por qué? Pues porque aún no tenemos programado el menú. Aquí estamos en el Sublime y nos vamos, por ejemplo, a header.php, donde tenemos la cabecera, y vamos hasta aquí, ¿lo veis? Aquí es donde tenemos el menú principal, inicio, el restaurante, la carta, etc., donde solo tenemos la maquetación básica. Si os fijáis, los links ahora mismo no tienen enlace, no van a ningún sitio. Lo que queremos es que esta parte pueda ser dinámica, es decir, que nosotros dentro del panel de WordPress podamos añadir o quitar menús de forma totalmente fácil y dinámica. Si vamos a nuestro panel de WordPress, como ya sabréis, para crear un menú directamente íbamos a apariencia menús, pero ¿qué pasa aquí? No tenemos ese apartado. Esto es porque en nuestra plantilla todavía no hemos creado su compatibilidad. Vamos a ello. Primero de todo, iremos a la carpeta del tema, Fast Food, y crearemos un archivo nuevo. Y este archivo lo llamaremos functions.php. Este archivo de funciones es genérico para cualquier plantilla de WordPress. Y es el lugar donde definiremos todas las funciones globales que se utilizarán en todo el sitio. Un ejemplo práctico, aparte de que no vemos menús, si vamos a una página, por ejemplo, aquí tenemos la primera que creamos el otro día, mi primera página. Si le quiero asignar una imagen destacada, ¡uepa!, tampoco puedo, ¿veis? Nos falta el módulo de imagen destacada. Pues una de las cosas que hace este function.php es, por ejemplo, habilitar las imágenes destacadas. Para ello, usamos esta función, addThemeSupport, añadir soporte para el tema a los post thumbnails, las imágenes destacadas. Con esta simple función, si volvemos a nuestra página y refrescamos, veremos que ya aparece aquí la imagen destacada. Ahora sí que ya la podemos asignar. Como podéis ver, es muy rápido e instantáneo. Aplico aquí las funciones que quiero que se ejecuten y WordPress al momento ya las está ejecutando. Y siempre que añadimos una función nueva, un pequeño comentario de para qué sirve. En este caso, le decimos que habilita el soporte para imágenes en páginas y en artículos. Por defecto, las imágenes de WordPress tienen varios tamaños. Tienen el thumbnail, que es, como podemos ver aquí, de 150 por 150, luego el tamaño medio de 300 por 300 y finalmente el tamaño grande de 1024 por 1024. Esto lo podemos ver en ajustes medios. A mí me gusta dejar estos tamaños estándar porque son genéricos para cualquier plantilla, pero luego si queremos tener nuestros formatos personalizados también podemos añadírselos. Por ejemplo, volviendo al functions.php, añadiré dos tipos de formato nuevo. Añado uno que sea Fast Food Feature Image, imagen destacada de la plantilla Fast Food, y tendrá un tamaño de 2000 píxeles de ancho por 1200 de alto. El tercer parámetro nos indica si queremos que la imagen se recorte. Si aquí le ponemos un false y tenemos una imagen que no coincide en las proporciones, lo que hará será adaptarse a la primera que llegue. Esto es un ejemplo, ¿vale? Podríamos tener tantas versiones de imagen como queremos. Pero volvamos a nuestro tema principal. ¿Cómo podemos habilitar los menús dinámicos? Aquí lo tenemos. Es la función register_nav_menus. Esta función tiene como parámetro un array de parámetros. Y los elementos de este array hacen referencia a qué menús quiero activar. Primero de todo le ponemos un nombre, yo asignaré dos, el top y el footer. Este nombre es el que vosotros queráis. Y luego una descripción, top menú para el menú principal y footer menú para el del pie de página. Ponerlo de esta forma o de esta otra, top menú, realmente sería lo mismo. En el caso de que solo hiciéramos la web en un idioma, que sería el inglés, top menú. El hecho de verlo así, con estos dos guiones bajos primero y entre paréntesis, lo que sería el string y luego lo que sería el dominio, lo hacemos porque esto es una cadena de traducción, donde el primer elemento es el string que queremos traducir y el segundo la categoría a la que pertenece. Esto lo reconocen los plugins multidioma y detectan que la plantilla Fast Food
tiene un string que se llama top menú y desde el propio plugin podríamos traducir esta cadena y poner menú superior, por ejemplo. Para lo que son textos propios del editor de la plantilla, a lo mejor no tiene tanto sentido traducirlo, pero lo que es en el header, en el body, en el page, todos estos strings que al final el usuario verá en la página final, sí que es interesante dejarlos listos para su traducción. Así que siempre que queráis poner un texto fijo, ponedlo de esta forma. Este dominio, el fast food, como os he comentado, es el nombre de la plantilla que le queramos poner, por ejemplo. Pero podría ser el nombre del plugin, podría ser lo que nosotros quisiéramos. Y no tiene por qué ser único, si coincide con otro que existe, tampoco pasa nada. Pero es una forma muy limpia de agrupar todas las traducciones, en este caso de nuestra misma plantilla. Si volvemos a nuestro WordPress y nos vamos a apariencia, vemos que ya aparece el apartado menús. Lo abrimos y vemos que está así, muy blanquito, no hay nada, porque todavía no hemos creado ningún menú nosotros físico. Vamos a crear un nuevo menú. Nombre del menú, pondremos por ejemplo menú principal, ahí está, y le damos a crear. Lo que son menús dentro del panel de WordPress podemos tener tantos como nosotros queramos. Podría tener, por ejemplo, 10 grupos de menús con diferentes apartados, pero luego yo decido a qué espacio voy a asignar un menú. Para saber dónde quiero asignar ese menú, lo tengo aquí en opciones del menú y le diré que quiero el top menú. Estos nombres son los que hemos definido en el functions.php. Y ahora es cuando empiezo a añadir apartados. Añadiré el inicio, mi primera página y voy a crear, por ejemplo, uno que sea Facebook como ejemplo. Una vez tengamos aquí ya los apartados que queremos para este menú, lo guardamos. En la página principal aún no se ha actualizado, ¿vale? Porque tenemos que actualizarlo del header.php. Aquí estamos, tenemos este nav, ahí enterito, lo selecciono, y contiene el UL, que sería el listado de links, ¿vale? Y luego cada uno dentro de un link. Lo que voy a hacer aquí es crear un código PHP. Recordad que siempre para escribir un código PHP dentro del HTML hay que abrir llaves. En el function.php las dejamos abiertas, pero no hace falta cerrarlas si todo el documento es de tipo PHP. En cambio, en el HTML sí que tengo que cerrarlo porque a continuación sigue pues el HTML. Y la función para imprimir el menú en el front directamente a la cabecera se llama esta, wp-nav menú. Y al igual que teníamos en el function PHP, le podemos pasar un array con todas las características que lo definen. Por ejemplo, le diré a qué localización corresponde. En este caso, la top. Este top es este. Viene a ser el identificador del menú. Ahí, el que tengo seleccionado. Este top coincide con este. Por defecto en WordPress, un menú tiene un contenedor. Nosotros podemos definir qué es ese contenedor. Un div, un nav, lo que queramos. En este caso tiene que ser un nav. Y lo hacemos con esta instrucción. Container tiene que ser nav, que es una etiqueta HTML. Podría ser un header, podría ser un UL, podría ser lo que quisiéramos. Pero hay que tener en cuenta que dentro de este contenedor él va a poner un UL. Y ahora queremos personalizar un poquito este nav, porque vemos que tiene un class container. Él por defecto no le pondrá esta clase. Así que tenemos la propiedad container class a la que le podemos asignar container, que será exactamente este. Finalmente, al menú, a lo que sería el UL, también le podemos asignar una clase, que necesitaríamos específicamente estas dos, menú list y list inline. Y lo podemos hacer así, con el atributo menú class y asignando las dos clases. Menú list y list inline. Lo último que nos faltaría es poder añadir a los lists una clase, que es este list inline item, que es propio de Bootstrap. Pero es de Bootstrap 4. El Bootstrap 3 o inferiores no lo utilizan y no necesitaríamos indicarle al list ninguna clase. En este caso estamos obligados a ponérselo porque si no, no pondrá la lista en horizontal, lo pondrá en vertical un elemento encima de otro. Y desafortunadamente en el wnav menú no tenemos un atributo que nos permita ya ponerle la clase de forma automática. Vamos a ver cómo queda para hacernos una idea de lo que estamos haciendo. Tengo aquí la página, la he refrescado, tenemos el inspector de código al lado para ver en todo momento qué es lo que está pasando y vemos que tenemos el menú estático que aún no lo he borrado del código, el nav entero, y este es el nuevo que nos está imprimiendo WordPress. Vemos que por una parte va bien, está imprimiendo las páginas que le hemos dicho en el menú, pero la estructura no es la que queremos. Si lo selecciono con el
inspector de código, veo que tenemos el nav class container, que lo indicábamos aquí, queremos que el container sea nav y que tenga la clase container, esto lo hace bien, y después tiene un UL con la clase menúList y listinline, que lo hemos definido aquí y lo hace correctamente también. Ahora solo falta que los lists, aparte de que tienen un montón de clases, tengan la que nosotros queremos, que es la de listinline, para poderlo mostrar en formato horizontal. Para ello tendremos que volver a nuestro function.php y montar lo que se llama un filtro en WordPress. Un filtro no es más que una función que altera las funciones básicas del propio WordPress. En este caso le diremos a los lists de un menú, aparte de añadirle todas tus clases, añádele estas otras que especificamos nosotros. Así que lo primero que hacemos es definir una función. En este caso lo llamamos así. Le pondremos por defecto a todas las funciones el mismo dominio para que no haya conflictos con otros plugins o propias funciones de WordPress y lo llamaré menú clases, por ejemplo. Los parámetros que se le pasan son genéricos para los menús de WordPress y son las clases, el objeto actual y los argumentos que definen todo el menú. De todas formas, no los necesitaremos todos. Solo empezamos. Le decimos si los argumentos incluyen el dem location que coincidiría con este, ¿vale? Dem location top, ¿vale? Queremos que sea top, pues tenemos que decirle igual a top, entraría dentro de este condicional. Perfecto. Y aquí le decimos el classes es un array y contiene este elemento, que es el que queríamos añadir a los lists, el list, inline, item. Y finalmente devolvemos las clases. WordPress por defecto tiene una función ya definida muy similar a esta, que recorre todos los menús y es el que monta todas las clases para cada list. ¿Qué pasa? Nosotros, al añadir esta función, estamos añadiendo un valor más a esa función por defecto, que sería, pues, que nosotros queremos que para el menú top los lists contengan esta clase y devolvemos la clase montada. Finalmente, para que esta función tenga efecto, hay que añadirlo como un filtro con esta función addFilter, que es propia de WordPress. A un filtro le indicamos a qué categoría hace efecto, en este caso es navMenu CSS Class, y esto es propio de WordPress, ¿vale? Este nombre está definido por WordPress. Y aquí ponemos el nombre de nuestra función que hemos creado. Y esto, cada vez que vaya a rellenar las clases de los lists, ejecutará nuestra función. Los últimos dos valores son la prioridad, ¿vale? Porque puede haber muchísimos filtros y a lo mejor nos interesa decir en qué orden se tienen que ejecutar, y el número de parámetros que acepta la función. En este caso le hemos pasado 3, pues sería un 3. Volvemos a nuestra web y si la actualizamos, veremos que ahora sí ya están en línea, porque el li, aparte de tener todas sus clases, vemos que tiene este list inline item. Ahora podríamos volver al header.php y borrar el nav que creamos durante la maquetación, porque ahora ya lo tenemos dinámico y WordPress se encarga de imprimirlo. Actualizamos y veremos que ya solo aparece el menú dinámico que hemos creado. Ahora, por ejemplo, ya podemos navegar, podemos ir a mi primera página y vemos que funciona correctamente. Y ahora podría volver, por ejemplo, al inicio. Vamos a complicarlo un poquito más. Imaginad que tenemos este menú principal y quiero crear subapartados. Por ejemplo, crearé un grupo que será redes sociales, ahí, y otro apartado que sea Twitter, ahí lo tenemos. Y lo añadiré anidado, ahí está, a redes sociales. Esto me creará un menú principal que será inicio, mi primera página de redes sociales, y este último apartado tendrá un submenú con dos, Facebook y Twitter. Le damos a guardar y ¿qué va a pasar? Pues lo lógico, que se desbordará. Ahí lo tenemos. Se ha descolocado todo. Esto es porque no teníamos previstos en los CSS que esto pudiera pasar. Vamos a montar, pues, por los mismos CSS, cómo arreglar esto. Vale, esto es los CSS. Busco donde tenemos los menús. Ahí está, menú y menú. Se lo indicaré en los comentarios. Menús, para que nos quede muy claro. Ahí, en inglés. Y un poquito más abajo crearemos aquí submenús. Por defecto WordPress a un list que tiene un submenú anidado le pone una clase por defecto que es esta, menú item has children. Si vamos a la página e inspeccionamos el redes sociales, veremos que el list tiene efectivamente esta clase, menú item has children. Y lo primero que haremos será indicarle a este elemento
que tiene una posición relativa. Esto significa que el 00 a nivel de coordenadas de este elemento deja de ser el 00 del documento y se convierte en el suyo propio. Ahora para el submenú. Un submenú en WordPress siempre tiene esta clase, submenú. Primero de todo le diremos que tiene una posición absoluta. Esto significa que empezará a flotar y su posición 00 ya no será la del documento, sino que será la del padre, es decir, la del link de redes sociales. Así lo colocaremos justo debajo. Del momento que tiene una posición absoluta, pasa, entre comillas, a tener 3 dimensiones y tenemos que ir con cuidado de que no se nos ponga por debajo del slider, por lo que le daremos un z-index un poco alto para asegurarnos que queda por encima. Luego un poquito de diseño, le pondremos padding 0, ¿vale? Queremos que el menú en sí no tenga un padding, porque por defecto una lista siempre tiene un espacio para los puntitos, un mínimo de ancho para sus elementos, alineación a la izquierda, porque por defecto el menú lo tenemos alineado a la derecha, un color de fondo del mismo color corporativo de la barra amarilla, es el amarillo, y para darle un poquito de volumen le hemos puesto una sombrita al recuadro. También le pondremos que quede un poquito más a la izquierda y veremos que los textos quedan alineados a la cara. Si actualizamos veremos un poco cómo está quedando, ¿vale? Está quedando de esta forma. Si os fijáis tiene la sombrita, tiene el mismo color, está quedando, bueno, medio bien. Vamos a terminarlo. Vamos a ir al submenú y directamente a sus lists. Les diremos que tengan un poquito de padding. Esto dará un poquito más de espacio al botón y quedará mejor. De esta forma, ¿vale? Ahora respira un poquito más y queda más chulo. Finalmente, no queremos que este menú se muestre por defecto, así que le diremos Display None. Inicialmente estará oculto y al pasar por encima de redes sociales se desplegará. Para eso lo haremos de esta forma. Miraremos el padre, el menú ítem Has Children y detectaremos su evento de hover. Cuando el ratón está encima, atacaremos al submenú y ¿qué haremos? Pues mostrarlo. Display Block. Si vemos cómo queda, por defecto está oculto y al pasar por encima, ¡voilà! Ya lo tenemos. ¿Queréis complicarlo un poquito más? Vamos a ponerle una flecha hacia abajo a los que tengan menú desplegable. Para ello, seleccionaremos el padre que contiene una sublista y le diremos que seleccione el primer link que tiene, ¿vale? Esto significa que seleccionará directamente el de redes sociales, pero no los que haya dentro del submenú. Y vamos a editar su pseudoelemento. Un pseudoelemento es un elemento que está antes y después del mismo elemento, pero no se considera parte del DOM, no se considera parte del contenido renderizado en la página. Aún así, es un elemento que se puede editar y se puede ver. Para empezar, un pseudoelemento tiene un contenido, ¿vale? En este caso es una flecha para abajo que no vamos a hacer con texto como tal, sino que lo haremos con CSS. Aquí tenemos un generador de triángulos CSS, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo y vamos a ponerle, por ejemplo, 10 de ancho, 5 de altura y un color negro, ¿vale? Aquí lo veréis pequeñito, pero tenemos una flecha perfecta mirando hacia abajo. Y ya nos genera directamente el CSS, que solo hay que copiar y pegar en este pseudoelemento. Ahí lo tenemos. Con esto ya tenemos la flechita hecha. Actualizamos y aquí la tenemos. Ahora solo hay que colocarla. Al igual que con la sublista, le diremos posición relativa, le daremos un poquito de altura, top 13 píxeles, y le daremos un poquito de espacio hacia la izquierda, margin left, por ejemplo, 9 píxeles. Ahí lo tenemos. Está perfectamente colocada. Súper. Ahora solo falta que cuando pasemos por encima se ilumine, se ponga de blanco. Aquí tenemos el selector, lo mismo el elemento que contiene la sublista y el primer enlace y al pasar por encima. Y al pasar por encima, ¿qué queremos editar? Pues el pseudoelemento, ¿vale? Este selector y así que empieza a complicarse un poquito, sobre todo con el mayor y el after. Todo esto es CSS3, pero nos permite un montón de opciones, como podéis ver. Así que vamos a copiarle este border color negro, tal cual, y le pondremos uno blanco. Ya está, no necesitamos nada más. Actualizamos y lo veis, ya lo tenemos. Hasta aquí los menús dinámicos, no tiene más secreto. Para cualquier duda concreta que vayáis teniendo con WordPress, aparte de dejármelo en los comentarios, miraré de resolverlo, tenéis que saber que tenemos el códex de WordPress.
es la página oficial donde hay la documentación con todas las funciones de WordPress. Ahí lo tenemos y buscamos. Ahí la tenemos. Ya tenemos esta función y aquí viene descrito todo. Dice que tenemos que pasarle un array con unos argumentos, que también tiene que ser un array, ¿vale? Y los argumentos son de este tipo. El menú que le queremos pasar, la clase, el identificador, el container, ¿vale? Tenemos un montón de opciones que podemos pasarle como parámetros. Y después, por supuesto, ejemplos. Lo que está muy bien también en el Codex es que los mismos usuarios van dejando contribuciones, pequeñas notas para mejorar esas funcionalidades que tiene el menú de WordPress en este caso, pero que por defecto no se les había ocurrido en los ejemplos. Prácticamente todo lo encontraréis en inglés, pero deberíais cogiendo soltura a todo esto de la documentación en inglés, es muy importante. Espero que os haya gustado mucho este vídeo sobre menús dinámicos en las plantillas de WordPress. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis, dadle a like,